Buenos días. Buenos días. Sí, están vivos todos. Okay. Está en primer día del mes de septiembre, ¿no? Faltan 4 meses para concluir el año 2024. Antes de iniciar a compartir la palabra, vamos a leer unas palabras, escritura sagrada de la Biblia. Hoy traigo Juan 3:16 a 21. Juan 3:16 a 21. Conocemos todo, los cristianos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Se le siente palabras, una parte de la dio discurso de 23 de agosto de 2024, y así dicen: sin embargo, el cielo no pudo abandonar a la humanidad caída, por lo que llevó a cabo la providencia de la salvación y eligió al pueblo elegido llamado Israel, y envió a Jesucristo, su Hijo unigénito, quien por primera vez en 4000 años pudo decir: este es mi Hijo. Sin embargo, no conocían la esencia de Dios. Según esas dos palabras vamos a hoy un poco analizar. El Jesucristo es el Hijo unigénito de Dios. ¿Y por qué? El Jesucristo es el Hijo unigénito de Dios, ¿por qué? Conocemos bien, como hemos visto, ¿no? Anteriormente, Juan 3:16, 21, es palabra directamente que menciona a Jesucristo mismo. Entonces, realmente mencionan a esa palabra, su Hijo unigénito. Y Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, ¿para qué? Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese sentido conocemos realmente su proclamo, ¿no? De mención de él, podría entender realmente él es Hijo unigénito. Por eso, pasada estas partes, y han desarrollado, obvio, todos los conceptos de varios, de relacionado de posición de Jesucristo, como conocemos Mesías, y a la vez también conocemos Cristo, y a la vez ponen como Hijo unigénito. En varios versículos, en Mateo 16:16, Hechos 9:20, primero Juan 4:9, ahí mencionan importantes conceptos en caso de conceptos de estas cosas. Ejemplo, Mateo 16:16, respondiendo Simón a Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese es de capítulo Mateo 16. Antes de versículos mucha gente menciona de Jesús mismo pregunta a sus discípulos, están testificando en la calle mencionando: ya llegó Mesías, llegó Cristo, llegó Dios viviente. Entonces mucha gente de escuchar la palabra de discípulos de Jesucristo, entonces algunos dicen: él es Elías. Y algunos dicen: él es de algunos profetas. Y algunos dicen diferentes métodos, ¿no? Aceptan para ver la de obra que han llevando a Jesucristo directamente, daba palabras, sanaba algunas enfermedades. Entonces hacían esto. Entonces Jesús mismo directamente pregunta al Pedro. Entonces contestan Pedro así, de esa manera: el Hijo del Dios viviente. Ese sentido es Jesús que mismo correctos, y también bendicen a Pedro,
hoy en día conocemos bien, Él es de la piedra angular de la iglesia, de todos. Ahí mismo, en el último momento, dice nadie que revelara estos de secretos, Dios viviente. Él mismo afirman que han confesado, confesión, fe de Pedro, que esa manera. Entonces nosotros conocemos bien quizás Jesús es Hijo unigénito, ¿no? Dios viviente. Hechos 9:20 se mencionan. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Vimos los predicadores de después de la crucifixión de Jesús, ahí mismo daba testimonio, entonces mencionaba a esa manera, hijos de Dios. Primero Juan 4:9 se dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Esa es la carta escrita de apóstol Pablo de la 1 Juan 4:9, se mencionan estos, su Hijo unigénito, ese concepto. Entonces varios versículos que mencionan mismo Jesús, tiempo de Juan, de 3:16, obvio los discípulos se afirman así manera de testifican. Pero muy interesantes conceptos hay, porque antes, Antiguo Testamento, mencionan a mucha parte también, algunos reyes, algunos pueblos también decían Hijo de Dios. Algunos profetas del Antiguo Testamento decían Hijo de Dios. A reyes también mencionaban los ángeles, Hijo de Dios. Que mismo, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay? Aquel tiempo que Antiguo Testamento y también tiempo de que Jesucristo tenían posición de Hijo de Dios. Porque conocemos bien, ¿no? Versículos estos, ejemplo Juan 20:17. Jesús mismo mencionan el Padre de Jesucristo y el del hombre del contemporáneo. O sea, en aquel tiempo Jesús mismo mencionan diferencias de posición, aunque siendo hijo, persona creyente, seguidor de Jesucristo, mismo menciona diferencia de uno. Entonces Juan 20:17, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Conocemos Mateo 5:48, ¿no? Claramente dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo también nosotros conocemos que manera de orar, Jesucristo menciona, ¿no? Mateo 6:9, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre, Padre nuestro. Verla Juan 20:17 o Mateo 5:48, Jesús hubieran dicho, sé pues vosotros perfectos como nuestro Padre que está en los cielos en perfecto. ¿Por qué no dijo? ¿No será mismo Dios? Pregunta, ¿por qué no incluyeron? Y antes también Juan 20:17, subo mi Padre, a vuestro Padre. No dice quizás nuestro Padre. Voy a subir a nuestro Padre, a nuestro Dios. ¿Por qué separaron? Obvio, hoy en día de los evangélicos, católicos y cristianos piensan quizás es elevar a santidad de Jesucristo. Es correcto. Pero podría ser más allá, tienen que decir algo. Entonces, eso hay diferencias grandes y al final a cabo, los apóstoles Pablo confesan, somos hijos de nuestro Padre Celestial, Dios, pero somos adoptivos.
diferencias. Él mismo menciona en varios versículos, somos adoptivos. Jesús es hijo legítimo, ¿cierto o no cierto? No, hijo legítimo, no. Hijo único, eterno y perfecto. Por eso se hablan, esta terminología, unigénitos, se llama. El hijo unigénito. Entonces, los cristianos o seguidores de aquel tiempo son hijos adoptivos, incluyendo Pablo. Entonces, llamamiento, relación con directamente Dios, Jesús, es legítimo, de sangre hablando, que nació directamente estos. Entonces, pero somos cristianos, es adoptivo. Adoptivo es padre físico diferente, ¿no? Se adopta, ¿cierto o no cierto? ¿Cierto o no cierto? Así es, adopta. Entonces, ese sentido, esa legitimidad, Jesús, que hijo unigénito, único, perfecto, legítimo de Dios, Padre Celestial, expone católica, es mucho énfasis, también cristiano, es Virgen María dio luz, sin conocer hombre. Ahí traen misteria mística para ponerla. Jesús es hijo unigénito. ¿Es correcto? Sí, está en gran voluntad. María concebió a Jesús. Correcto, gran voluntad. Pero vamos a seguir, quizás palabra que dio la Madre Verdadera 23 de agosto de 2024, que menciona mismo, no saben esencia de Jesús, porque no saben esencia de Jesús. Significa, siendo nosotros más que admiran literalmente la Biblia, los cristianos, evangélicos, católicos, todos que seguimos pero no sabemos bien qué está en escritos. Entonces, ahí podrían ver, está en la legitimidad de realmente puede entenderla, se llama la providencia de la purificación del linaje de sangre de Satanás en Dios. Ahí está en Génesis, todo está mencionado en Génesis. Si no ve en la Biblia, Génesis, purificación de sangre, linaje de sangre de Satanás en Dios, no va a entender. Tampoco Jesús, Juan 8:44, vuestro padre es diablo, Satanás, su padre es raza de víbora, significa otra raza, otra padre. No es raza directamente Dios, no va a entender. Porque Jesús se menciona raza, en linaje. Linaje de serpiente. ¿Qué sigue serpiente? ¿Qué? Serpiente antiguo, ¿no? Que jardín del Edén estaban sedujo, engañó a Eva, comiera fruto. Vienen de ahí esa raza. Nosotros somos esas razas. Nuestro Padre. Jesús directamente menciona estos sentidos. Si sin entender estas palabras y ver la Génesis, puede ver para cómo hizo Dios purificar el linaje de sangre en Génesis. Jesús, ¿qué dijo? Juan, antes 3:16, encontró, ¿quién vino? Nicodemo, gran maestro, enseñador, profesor de teología. Él mismo preguntó, es muy bueno usted, y si con Dios no. Interesantes temas, él pregunta, Nicodemo, a Jesús, un tema muy diferente, pero contesta de diferente manera a Jesús. Él mismo dijo, usted muy buena persona, porque usted está en Dios realmente con usted. Entonces, Jesús contesta, obvio, ¿no? Quizás de aquel tiempo el escritor de la escritura sagrada son recopilarla mucho más después, ¿no? Entonces habló muchas cosas, pero recordaba ahí, escribieron
Dijo Jesús en una parte, dijo, tiene que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. ¿Cómo? Yo tengo 50, 40 años. ¿Cómo voy a hacer yo? ¿Cómo voy a hacer entrar otra vez en mi vientre de mi madre ya muerto? Para devolverme aquí, nacer de nuevo. Conocedor del Antiguo Testamento, desde iniciando Génesis hasta Malaquías, todo esto escrituras se conocían en dedos. Nicodemo no entendió qué está hablando. Esa enseñanza Jesús ya sabía en Génesis cómo Dios trabajó nacer yo aquí en la tierra. Entonces, es una parte de cómo hubieran una persona entrar al vientre, nace de nuevo, mejor, pero no puede hacer haciendo unas figuras bíblicas que hacen igual función de antes frente a Dios, frente a Satanás. Hacen funciones, una papel Dios, otro es Satanás. Dios quería que purifiquen, otro es no purifiquen sangre, porque es su raza, sus hijos directamente. Ese sentido de lucha que está en Génesis menciona. Uno de estos es Génesis 25, 33, 34. Mencionan claramente. Génesis 25, 33, 34. Y dijo Jacob, júramelo, porque Esaú y Jacob es gemelos. Nació quizá unos minutos diferencias en parto, ¿no? Unos minutos diferencias se nacen. Y uno se nace mayor, otro menor. Entonces, un día ocurren en campo, Esaú le gusta cazar y andaba a calle y no cazó nada y tenían hambre y vino ahí Esaú de Jacob haciendo unas sopitas. Entonces tenía hambre, se hablan unos como bromeando, una broma, ¿no? Con chiquitos como se hacen, igual. Entonces se hacen, dijo Jacob, júramelo. En ese día, él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y él bebió. Se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Ese tiempo condicionalmente, unos niños puede ser quizás puede cocinar solo, puede ser quizás, yo pienso, calculo, de ambos de los gemelos mismos edad, ¿no? Debe tener ambas quizás 12, 13, 14, 15 años, posiblemente, creciendo y ocurren así bromas. Pero en bromas escribieron Biblia. Imagina. Esta parte, Génesis 25 se menciona claramente, nacimiento 12 gemelos, Esaú, Jacob, y después un tiempo escriben esto nada más. Y después Génesis 26 capítulo sale. Ahí interesantes, no habían comida Isaac, Rebeca, no habían comida, tuvo que ir a Egipto, porque ahí tiene más abundancia, desarrollado de los lugares, países. Entonces iba a ir, pero Dios no, quédese quedar. Entonces quedó quedar, pero Isaac tenía miedo. ¿Cuál? Porque Rebeca es muy guapa. Entonces pidió que no digan soy esposo suyo. Dígale hermano, que no me matan, me va a tratar bien. Entonces, dicho hecho, mucha gente trataba muy bien y el mundo, pero vio a Amalek un día ventanas, pero ay, está raro, entre hermanos no hace esa caricia. Vio y preguntó, venga Isaac, no me parece usted son hermanos, no será esposa. Sí, yo mentí, mira, no quería morirme, no me maten. Entonces él mismo, Amalek, de ley de este pueblitos,
dijo que no tocaran a este señor y que protegeran, respetaran. Ahí se quedó y así ganó mucho ahí, cosas hecho bien, andan bien negocios y comercios y aquel tiempo cultivos y criaban las cabras y todo eso, cordero, ovejas y creció mucho, demasiado hizo. Capítulo 26 mencionan esto, interesante, ¿no? Y después, capítulo 27, Génesis 24:30, y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Ya estaban, su papá Isaac, estaban muy viejo. Cuando vejece, ¿cuáles problemas? Sentido comunes de físico se apagan. Vista, no funcionan bien, oído no funcionan bien. Que en caso de Isaac se fue casi vistas, no tenía. Entonces, tradición de pueblo judeos es para, antes de morir, quitarle toda la bendición a hijo mayor. Entonces, pidió que preparara comidas para dar a bendecirla a Esaú. Escuchó esposa Rebeca, ayudó a hacer todo, recibir la bendición de que debe recibir hijo mayor. Es primogenitura. Entonces, capítulo 27, están disfrazados, todo ahí explican bien. Jacob recibe esa manera. Entonces, el proceso de 24 dice, ¿eres tú mi hijo Esaú? Isaac, algo raro, ¿por qué no parecen vos? Porque vos de Esaú es más como hombre, pero escuchan voz femenina, es como Jacob. Entonces dijo, y él le juró y dijo, Jacob respondió, yo soy. Entonces dijo también, acércamela. Entonces comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Jacob se la acercó e Isaac comió. Le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac a su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó. Olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo, diciendo, mira, el olor de mi hijo como el olor del campo de que Jehová ha bendecido. Dios pues, de los rocío del cielo, de las grosura de la tierra y abundancia de trigo de la mostos, sirvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que bendijeren. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, apenas había salido de Jacob de delante de Isaac, de su padre, que Esaú su hermano volvió de casa. Traían comida para recibir bendición. Por eso parte de muchos cristianos católicos no les gustan el curso de Jacob. ¿Por qué? Él es mentiroso, engaña, roban, hurtan, todo hacen. ¿Por qué están escritos ahí? Porque no saben. Por eso no le gustan a la figura de Jacob. Solo ellos no entienden eso. ¿Qué explican? Aún así, personas malditos, hurtos, engañadores, estafadores, Dios aman. Esa manera se justifican esas escrituras, los cristianos. Porque no saben esencia de Jesucristo. Esencia no saben Jesucristo, es realidad. ¿Por qué? Muy importante aquí, parte de estos. Dios querían. ¿Cuál primogenitura? ¿Por qué? Dios querían tener la primogenitura, pero Satán tomó primogenitura. ¿Cuál? Jardín del Edén. Adán y Eva cayeron, expulsó Jardín del Edén todo, ¿no? ¿Cierto o no cierto? Caín y Abel nació dentro del Jardín del Edén o fuera del Jardín del Edén. Fuera del Jardín del Edén nació. Raza de
víbora. Nació esto. Entonces, Satán tienen pegado a Esaú primogenitura. Dios tuvo que trabar el menor que no tienen estos derechos. Entonces, durante más de 2000 años bíblicas, ya al final convierte en Dios tener la primogenitura. ¿Qué edad? Cuando tenían Esaú Jacob 40 años. 40 años tenían. Nacido, crecido, Jacob 40, tenían ya volcado ese primogenitura, Dios tiene ya. Les luchas. Entonces, muy importante, Jacob recibió esta bendición no morirse. Al contrario, tienen que ir. Porque Esaú de Jacob era muy débil, pero Esaú era muy fuerte, hombres. Entonces, él huyó de Labán hasta trabajó 21 años. Convencen a Esaú que no matara. Evitan, se unen. Entonces quedó validez de esa bendición de obtener 40 años primogenitura. 40 años, 41, 42, 43, en Dios ya tienen primogenitura. Pero el problema es 39 no, 38, 37 no. Satán tiene primogenitura. Es la historia de la providencia. Purificar el linaje. Entonces se quedan después. Interesantes las cosas. Ese sentido se aparecen figuras, ¿no? Figuras muy importantes. Entonces, cuando terminan trabajar, regresar, concilian, ¿no? Concilian. 36 terminan, acaban de escribir historia. Muy interesante, vean. Antes de capítulo 25, escriben, Génesis capítulo 25, escriben nacimientos. Más escriben periodo de embarazos. Y después escriben nacimientos, venta de, engañan con pan y una potaje de lenteja, comprar primogenitura, como un broma entre gemelos. Escriben así, y después 26, otro escriben, y después escriben 40 años, Esaú robó bendición. Dios no escribe en todos, historia, han pasado cosas, es escrita en la Biblia, tienen punto de vista en Dios providencial, su punto de vista, el ser humano no entiende, ¿no? Porque tiene algo, reacciones de futuro que vienen, por eso escriben. No tiene lecciones para nosotros, no escriben aquí. Aunque pasen a 1 año, 2 años, 3 años. Así es la Biblia. Han pasado muchas cosas, buenas cosas, ¿no? Jacob, pero no escriben. Nacimientos, 12, 13 años, un día, medio día, quizás par de 2 horas, escriben, y después de 40 años, capítulo 27. Génesis capítulo 27. Robar bendición de Esaú. Ahí después, 28, ahí vienen todo escrito, tío Labán. 21 años, no escribe mucho capítulo tampoco. 21 años de trabajo, de allá no mucho escriben. Inician como, ¿no? 28 a 36, 35 terminan su vida de... ¿Cuántos años vivió? Conocen de Abraham. Vivió 175 años. ¿Vivió Isaac? ¿Cuántos años vivió? 180 años. Escribe muy poco. Esos son así. Porque tiene lecciones. Valor de él. Dios
punto de vista de Dios tiene valor para aprender nosotros. Ese sentido puede entender cosas. Y 37 aparece figuras muy importantes. ¿Cuál? Décimo, un hijo. Génesis capítulo 37 sobre José. José aparece ahí. Génesis 37. Y 37 aparece José, soñador, sueña a veces, estas cosas, todo escrito. Ahí están 30 y qué, de capítulo 38. No se fue. 25. No me digan. Sí, uno faltan diapositivas. Sí, disculpe, faltan las diapositivas. Quizás son dedos, quizás por lo. Posiblemente están 38, 37 José. Pero capítulo 38 interesante mencionan. ¿Cuál? Sobre Judá. Escriben Judá. Ahí nada más. Judá tenían 13 hijos. Tal lugar fue allá a vivir, casó con allá lugareños, mujer, y tenían primero de hijo mayor, segundo hijo Onán. Así escriben ahí y después aparecen. A el tiempo ahí se casan Tamar. Ahí está en capítulo 38. 38 ¿qué hacen Tamar? No es justo, ante ojo de Dios murió. Dios sí te mató. Entonces, Judá por conseguir tradición judía, se dejan casarse segundo hijo, Onán. Pero Onán no le gustaba casarse porque va a concebir hijo en Tamar, no va a quedar de Onán, sino de su hermana mayor, Entonces él no hace, entonces matan también Dios. Segundo hijo. Entonces ahora Judá piensa, mira, tenían todos muy buenos hijos, tenían yo, muy fuerte. Viene una nuera, mujer en hijo mayor, mujer en segundo hijo, ¿qué va a pensar? Esta mujer es maldita. Yo no. Entonces pidió que excusa porque tercer hijo, dice muy joven, no pueden tener la hora de pronto casarse. Entonces mandó a casa de papá, que vayan, esperen allá que yo voy a llamar. En Génesis 38 se escribe. Entonces, Tamar veo y un tiempo esperando y no pasa, no me llama porque se han pasado ya tercer hijo, ¿no? Su cuñado ya grande, hombre, ya puede casar. ¿Y qué hacen? No me llama. Entonces escuché quizás ya Judá a veces andan allá. La prostituta buscan para ir a acostar pagando dinero, entonces ella disfraza como una prostituta y acostan a suegro, embaraza. Tradición judía, una mujer ya está embarazada, se matan, pedrean hasta que mueran. Pero ella pidió que después de acostar suegro, pidió un signo de sus suegros, se muestra quién es el papá de esto. Entonces mostró esto. Entonces, y todo fue, eso es suyo, Judá suyo es. Entonces, tiene razón, eso correcto hizo. ¿Qué tradiciones judías así pueden porque él no pidió que acostara con ella, entonces ella embaraza gemelos. Está escrita
Génesis 38. A través de estos, partera iba a ser gemelos. Una vez no confundir quién primero nace. Amarran cuando salen de la brazo, antebrazo, amarran un anillo rojo, se meten luchando, jalan y salen a hijo menor primero nace. ¡Pum! Salen. Se jaló y después, eso se llama pares. Originalmente tenían cinta, nacen segundo. Cera, nacen así, se cambian vientres por nacimientos, no por primogenitura real, nacimiento. Nacimiento que nacen, no primogenitura, sino ya quedan ¿por qué? De providencia de la purificación del linaje de la sangre de Satanás en Dios. Querían Dios que hijo único, unigénito, directo, sin acusación satánica, sin raza de víbora, que nacer. Estos son Génesis. Al final, ¿qué logran estos? Quedan. Génesis 48. Entonces 37 José habla, 38, ese habla Judá Tamar, y después 39 hablan todo José. Sobre José, familia, no, nada que ver, pero escritan allá. Entonces, todo estos se hacen y después quedan tiempo de José hasta 48. Después a Jacob ir allá, vivir allá, pueblo de Egipto, porque José fue primer ministro, gobernando. Entonces ahí vivían Jacob en Egipto, buena vida, porque su hijo es primer ministro, ¿no? Imagina. Pero está también en vejez, no se ve enfermo. Entonces alguien avisó a José, ya su papá es muy enfermo, va a morir pronto, por favor váyanse. Entonces fue allá, llevó a sus 2 hijos. José casó con una egipcia. Entonces de ahí se llevan pequeñitos, entonces se hacen bendecirla a este hijo. Esa parte. 17. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés, porque Manasés es mayor, Efraín menor, pero se cruzó así, aunque ponerla ahí, naturalmente, de mano derecha va a ir hijo mayor a esto, pero si hizo a Jacob así, bendecirlo, cruzarlo. Entonces, cabeza. Pero, más su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé, también él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, su descendencia formará multitud de naciones. Porque ya Tamar tienen purificado vientre, ya nacen hijo menor, primero mayor, ya bendicen, futuro ya está condicionado, sin acusación satánica, línea purificada para nacer cualquier momento, si condicionan a Mesías. Después de estos 2000 años, Jesucristo nace en la tierra. ¿Por cuál? Santa Madre María, ¿no? Se conciben, nacen, hijo unigénito. Por eso, 4000 años de preparación, purificación está en esencia de Jesucristo. Esencia de Jesucristo. No solo momentos de Santa Madre María, no.
muy interesantes. Todo estos diferentes tiempos, diferentes personas, pero hay comunes lecciones. Cada figuras que tomaban para purificar el Nae, arriesgaba vida. Arriesgaba vida. Jacob era muy débil ante Esaú. Evitó matanza, huyó, tío Labán, refugio. Y trajo, Esaú le gustaban cosas. Y trajo para convencer, evitar matanza. Se unió. Segundo, de vientre, Tamar. No riesgo vida. Todo mala fama de maltrato que recibían, expulsaban de donde estaban su esposo casa. Al final tuvo que disfrazar, concebir, cambiar esto. Arriesgó vida, Tamar. Es todos. José no arriesgó vida. Iba a matarlo, ¿no? Todos hermanos. Pero no es de acuerdo, era Judá. ¿Por qué no hace nada para matarlo? Que vendamos algo, ganarla. Entonces convenció Judá 10 hermanos 9 hermanos que no matara. 9 hermanos, ¿no? Son 10 hermanos incluyendo a Judá. Entonces ellos de acuerdo y hablaron, evitaron muertes y fue Egipto. ¿Cuál dificultad tenía José? ¿No? Carcelado, iba a matar, ¿no? ¿Cuánto tiempo carcelado estaban? No arriesgaban la vida arriesgaban. Esos sentidos, alguien cuando futuro vienen, arriesgan vida, pueden hacer cualquiera que está es concebido Espíritu Santo, voluntad de Dios, no importa. Porque sin acusación satánica. ¿Quién riesgó vida? Santa Madre María, no. Eran prometidas, no. Virgen. Llegan unos, noticia que va a concebir. Yo no conozco hombre, ¿cómo voy a concebir? Han escuchado aquí, levanten manos, y sus vecinos, hasta su historia, alguien embarazó sin hombre una mujer. Pregunta 1 millón. Ahora están viviendo 8.500 millones. Tuviera personas de una mujer que embarazó Espíritus Santos, tuvieran grande problema, caos. ¿Por qué? Redes sociales tendría muy grave problema. No existen esto. No existen. Eso no es leyes celestiales. Pero creemos nosotros fe. Mucha gran fe tenemos. Pero realidad tiene que ser esencia de Jesús. Tiene que saber por eso. Menciona. Pero Espíritu Santo, voluntad de Dios es que acostó María arriesgando vida. Por eso sin acusación satánica. Evitó matanzas varias veces, muerte, ¿no? De ella también evitó, ahí está. Eso son claridad que mencionan ahí, porque Jesús es Hijo unigénito. Concluyen Santa Madre María. Pero no solo a ella, sino están detrás de todos. Toda historia de 4.000 años que nace. Naciera aquí en la tierra, Hijo unigénito. ¿Quién no impide? Satanás no naciera. Estos son de concepto de la Hijo unigénito Jesús. ¿Por qué? Está en productos de 4.000 años. Es que nacen aquí en la tierra.
Ese sería nosotros, debemos valorarla, el valor de Jesucristo, realmente su nacimiento. Ahí después nace cómo se cumplirla su misión. Es muy interesante Jesucristo para cumplir. ¿Por qué tiene que arriesgar a vidas? ¿Por qué? Dios es todopoderoso, omnisciente, omnipresente, todopoderoso Dios. Pero el problema de jardín del Edén, Adán y Eva, Satanás secuestró a Adán y Eva. Aunque sean uno poderoso todos, pero secuestró aquí. 100 ponen pistola, ¿qué hacen ustedes? Todopoderoso. ¿Qué va a hacer OIJ? Preguntan aquí. Alguien policía. Están un maleante secuestró, tienen pistola aquí. Una vez. ¿Qué va a hacer padre? Omnisciente o omnipresente. ¿Qué va a hacer? Dios esta situación parecida. Tiene que negociar con este secuestrador. Somos huérfanos. No tenemos de pertenencia, pero estamos nosotros ahí. ¿Quién fue? Dijo que fuera. No. No comieran ese fruto, de cierto morirían. Arriesgó vida para ir a secuestrar o ponerla aquí. Pistola. Como locos somos. Somos así es. Esas son la situación del ser humano, hombre caído está en esto. Así. Entonces negocian Dios para rescatar. Cualquier momento ya termina. Entonces cada época es, cada era que tienen figuras, aunque nosotros vivimos aquí, nos paran, está ahí, frente a Dios, soy igual, único. Yo vencen, tener éxito, victoria, victoria de Dios. Yo fracaso, victoria de Satanás. Así es. Cada uno, historia providencial ahí. Aunque yo rindo, victoria de Satanás. Cada figura vivían aquí en la tierra, así, esa manera. Porque Dios eterno, mismo Dios, jardín del Edén, Dios de Noé, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de Moisés, mismo no. Mismo Dios. Ese sentido tiene que entender su vida diaria, vida de fe, cuáles hacen caso, más victoria a Satanás o victoria a Dios. Está en esos, en cada segundo, cada momento. Esa lección de la que enseñan. Aunque diferentes personas, victoria de Jacob heredó a victoria hasta ahí siguiente Tamar. Heredó hasta 40 años y después vientre purificó, victoria de José. Efraín, Manases, heredó. Ahí se heredó, nacen a Jesús. Todo está en eso, sentidos frente. Son parejos, aunque sean nivel de compromiso horizontal, vertical diferente, pero tienen valores. ¿Da victoria a Satanás? Oh, victoria a Dios. Uno de esos son así. Ese sentido da muchas lecciones da nosotros y realmente de que viendo la valor de Jesucristo, Jesucristo es el Hijo unigénito de Dios. Puede entender, captar esas ideas. Ojalá nosotros también valorar más realmente servir Jesucristo de manera correcta y podrían realmente pedir cosas, conocer bien Jesucristo, ¿no? Sí. Eso sería más de verdaderos cristianos. Oremos. Querido amado Padre Celestial, victoriosos Padre verdaderos, gracias a ti, gracias a Padre verdaderos, gracias a Jesucristo, Espíritu Santo, Santa Madre María,
Todas esas figuras realmente importantes nosotros tenemos. Han pasado 2000 años, ese tiempo importante para concluir tu providencia al nivel mundial. Por eso tanta caos, tantos problemas existen. Porque cada más oscuros en madrugada va a llegar albas y más clara que va a salir el sol. Ese sentido nosotros debemos pensar nuestra porción de responsabilidad que pueden tener un fe cristiana que puede servir, realmente agregar a una victoria hacia ti, hacia Jesucristo y Espíritu Santo y Santa Madre María. Todo eso es oro, reporto, en nombre presente, en nombre propio, a Colín, que es miembro de la familia Bendecida Central. Muchas gracias, Dios bendiga.